La adoración a nuestro Dios nos reporta muchos beneficios. Nos da unidad de propósito, nos da un sentido de misión y nos mantiene con un foco claro, cristocéntrico, para que todas nuestras acciones, todas nuestras obras tengan una base en Cristo Jesús, incluyendo el cuidado de los más necesitados, de aquellos afligidos que necesitan de una mano ayudadora. Cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento dejó de adorar a Dios y comenzó con sus prácticas idolátricas, estas prácticas de índole espiritual se veían reflejados también en la sociedad del pueblo de Israel. Injusticias sociales, opresión, se vivían por el hecho tan trascendental de haber descuidado su adoración al Creador. En este capítulo vamos a estar hablando de la trascendencia no solo para el pueblo del Antiguo Testamento, sino para cada uno de nosotros en el tiempo en el cual estamos viviendo. Cuán importante es adorar a Dios y qué implicancia tiene para nuestra vida práctica, especialmente cuando hablamos de ayudar a los necesitados. Queridos amigos, permanezca en sintonía de Nuevo Tiempo Canal de Esperanza, porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. En la lección número 6 estaremos hablando acerca de la adoración al Creador. Ya estamos casi llegando a la mitad de nuestra temporada y ha sido un viaje apasionante en donde estamos aprendiendo de la palabra de Dios, que nuestros actos de misericordia, de bondad, tienen que tener un porqué, tienen que tener un trasfondo, y especialmente lo vamos a estar analizando en el capítulo de hoy. Tiene que ser una respuesta a la grandiosidad, a lo maravilloso que es nuestro Dios, su persona, pero también lo que hace por cada uno de nosotros. Y así tiene sentido lo que tenemos, lo que somos, puede ser de bendición también para otras personas. Y esa frase, haré de ti una gran nación y serás bendición para otras familias, qué importante es que nosotros adoptemos esa misión de Dios en el Antiguo Testamento, pero aplicarla a nuestra vida, ¿no? Somos capaces de ser bendición, eres bendición para otras personas que te rodean. Y ese es el gran desafío que tenemos, y para eso tenemos nuestros invitados. Jesús Nava, nuevamente un capítulo más. Gracias por aceptar la invitación. No, el gusto es para mí estar aquí compartiendo con ustedes y también con aquellos que nos están viendo ahora. Pastor Andrés, también bienvenido a Lecciones de la Biblia. Contentos, agradecidos, ya estamos pleno mes de agosto, avanzado bastante en este tiempo y en este trimestre que esperamos esté siendo de bendición para ustedes, y que por supuesto tengan sus materiales a la mano para poder ir estudiando con nosotros, compartiendo también sus opiniones a través de los mensajes, y va a ser un privilegio volver a abrir la Biblia para una lección de la Biblia más. Así es. Y al final vamos a tener una invitación, pero ¿qué les parece si comenzamos ahora invitándoles a que puedan ponerse en contacto con Nuevo Tiempo para adquirir lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para nuestros amigos? Así es. Parte del propósito de todo lo que a través de la TV Nuevo Tiempo compartimos contigo es que nazca en ti ese deseo de conocer más y más de Dios. Y te estoy hablando a ti que probablemente no participas de ninguna iglesia en particular, pero que te sientes atraído cuando lo que se abre no es solo la boca de seres humanos, sino que lo que se abre es la palabra de Dios. Tenemos una serie de materiales
que dentro de unos minutos los vas a poder ver incluso a través de sus diseños de familia, de contenido profético, con referencia a la Biblia y al estudio de ella, el ministerio de Jesús. Son cursos bíblicos gratuitos, no importando el país donde tú estés participando de la programación. Comunícate con nosotros, ya va a ir apareciendo la información, pero la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo está esperando por tu escrito, por tu llamada, por tu comunicación para atenderte con cariño y con amor. Así es. Y por eso, al comenzar este capítulo, vamos a orar especialmente para que, si tú estás pensando, te animes y puedas recibir los materiales de Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar junto a nuestros amigos a través de la televisión, del internet, para abrir tu palabra. Y para eso, Señor, gracias por contar con el Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender las Sagradas Escrituras, pero también nos ayuda y nos anima a tomar nuestro computador, nuestro teléfono, para poder llamar o ponernos en contacto y comenzar a prepararnos a conocer más de Dios, del amor de Cristo Jesús y de poder tomar aquellas decisiones tan importantes para mejorar nuestra calidad de vida. Bendícenos, Señor, ayúdanos en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Una de las cosas que llama mucho la atención es cuando Dios abre el mar rojo, ¿no? Llama la atención por lo portentoso del accionar de Dios. Y después Dios le da agua de la roca, les da pan del cielo, el maná y un sinnúmero de milagros, evidencias, columna de fuego, la columna de nube durante el día. Y cuando llegamos a cierto episodio ahí en el Sinaí, el pueblo de Dios, al ver que su líder no descendía del monte, comienza a actuar de una forma misteriosa o cuestionable, ¿no? No es misteriosa porque así somos los seres humanos, pero con tremendas evidencias de Dios, del poder de Dios, ellos son infieles y comienzan a idolatrar a otros dioses, especialmente el becerro de oro. Me refiero al becerro de oro. ¿Cómo afecta la idolatría en el contexto del pueblo de Dios para sus propósitos, para que se lleven a cabo los propósitos? Fíjate que el tema de dónde surge este actuar nos advierte de varias cosas que es importante que nosotros podamos meditar. Número uno, por más que Dios haga cosas por mí, actos poderosos, manifestaciones sobrenaturales, cuando yo no tengo una relación permanente a través de la cual yo me nutra del carácter de Dios, sienta una necesidad diaria, no solamente de recibir milagros o respuestas sobrenaturales a vivencias de mi vida, sino sentir que realmente todos los días mantengo una deuda con Él, pero no solamente una deuda, sino que me siento agradado de compartir con Él. En aquellos instantes en los cuales no estoy vivenciando estos grandes portentosos momentos con Dios, corro el peligro de olvidarme quién es Él. ¿A qué voy yo? Hay muchas personas que dependen de milagros o dependen de actos sobrenaturales para creer que realmente están cercanos a Dios. Dios no siempre va a estar manifestando su poder de esa forma. Todos los días Dios nos bendice, nos manifiesta su amor, su misericordia. Pero este pueblo en particular que acaba de ver un acto inigualable, si hoy día hablásemos de un mar que se abre, ya tenemos un precedente, pero ellos no, ¿qué precedente podían tener? Sino aquella vivencia maravillosa del mar siendo aperturado para que ellos transiten. El haber recibido esa bendición debería haber generado una actitud de gratitud, de adoración permanente, inolvidable. ¿Cómo yo voy a rechazar a este Dios poderoso? Me liberó, me sacó de esclavitud, abrió el mar, un acto sobrenatural en la naturaleza. Sé que Él está a cargo mío, pero la evidencia bíblica dice que a los pocos días la idolatría se manifestó. ¿Qué pone en tela de juicio? Número uno, no es, la fidelidad de inmediato salió a flote, no era una fidelidad permanente que estaba establecida, grabada en el corazón. Pero también los pueblos que están alrededor de ellos empiezan a preguntarse, oye, ¿este es el pueblo de Dios que pasan pocos días
o pasa poco tiempo después de que cantaban, alababan, todos saltaban de júbilo y ahora resulta que parece que Dios desapareció y tenemos que empezar a adorar a alguien y finalmente, siguiendo la costumbre de otros pueblos, levantan un monumento de oro y para poder asignarle a alguien la confianza de su protección. Entonces, dañamos la imagen que el pueblo tiene de Dios. Los líderes en su debilidad, en ese momento, sobre todo Aarón, no son capaces de poner las normas en su momento y las personas que rodean dicen, pareciera que el pueblo de Dios no es tan de Dios como dice ser. ¿Cuánto pesa el trasfondo cultural? Porque si ponemos en una balanza, ellos llevaban un par de semanas caminando con Dios allí en el desierto o en el monte Sinaí, versus 400 años de estar prácticamente bajo la misma condición, aunque no todos los 400 años, ¿no? Recordemos que ellos prosperaron en la tierra de Gosén, pero básicamente esa última generación que sale de Egipto tiene un trasfondo cultural muy marcado. Ellos estaban en medio de una nación idólatra, estaban en medio de una cultura muy particular, versus un par de semanas ahora en donde ellos son llevados. Entonces tenemos, si bien son un par de semanas, pero con evidencias claras. Nosotros podemos correr el mismo riesgo para el pueblo. ¿Cuál fue el peso del trasfondo cultural y cómo nos afecta para nuestra fidelidad en adoración a nuestro Dios? Tremenda pregunta, ¿sabes? Porque ellos vivían en un entorno, tenían un alrededor de ellos tenían muchas cosas y en su vivencia allí en Egipto captaron muchas cosas para ellos, lo tomaron para sí. Y hoy día también tenemos un entorno muy, muy terrible. La cultura también influye mucho, por lo menos te hablo en términos venezolanos, para nosotros hay muchos tabús que aún no son rotos. Acá en Chile hay muchos tabús que fueron rotos, que han ido más allá y que ahora es muy común, es muy normal. Creo que el pueblo de Israel venía de una cultura muy distinta y los años al pasar en Egipto, esos tabús que ellos tenían fueron rotos y quizás es como pasó con Eva cuando vio el fruto allí. Había un tabú en ella, había un límite que ella no había pasado y cuando logró pasarlo, entonces se dejó poseer por eso y entonces lo llevó al causante que fue tomar esa fruta prohibida. Quizás también pasó lo mismo con el pueblo de Israel. Después, como decía el pastor Dinamarca, después de ver ese mar abierto, ver todas las proezas, la columna de fuego, la nube que los acompañaba, tenían muy poco tiempo pasando con Dios y lo que habían vivido antes, que quizás hasta le agarraron la sazón, el sabor, el deleite, dijeron, no puede ser. Ya no viene, ya no hay manifestación, o sea, se acabó. Ya el gusto se fue de mi paladar. Entonces, ¿cómo decirle? Sus hábitos antiguos en la cual tenían deleite, tenían sazón, tenían gusto, entonces se dejaron llevar. Hoy nosotros no tenemos muchas manifestaciones a nuestro alrededor para identificar, este lo hizo Dios, como lo tenía el pueblo de Israel. Pero qué interesante, cuál fuerza o cuál poder tiene el entorno de hoy, nuestra cultura. Y hay algo interesante en este capítulo, es que Dios no es un Dios de cultura, no es un Dios que pueda controlarnos a través de nuestro entorno. Él es Dios y Él ha dejado todo para que nosotros vivamos en una atmósfera divina, un pedacito de cielo. Dios lo había creado para el pueblo de Israel y ahora se habían apartado de esta atmósfera y entonces sucumbieron a sus placeres, a sus concupiscencias, podríamos llegar a decir, y comenzaron a adorar a otra cosa que era sin sentido, algo que no se manifestaba, que no tenía poder. La adoración nos ayuda la verdadera adoración, a una correcta percepción de Dios y cómo la idolatría es, aunque sea un pequeño detalle, pero cualquier día yo puedo adorar a Dios, ¿qué importa sábado o domingo? Cuidado, aunque parezca para nosotros algo tan cotidiano o un detalle, puede tergiversar mi percepción de Dios. Y en última instancia, para cerrar la pregunta, la adoración me ayuda a tener una correcta
percepción de Dios. La idolatría o una adoración falsa tergiversa mi concepto de Dios y cómo este concepto de Dios afecta, porque en última instancia estamos hablando de nuestra ayuda a los necesitados. Tiene que ver la adoración, la percepción que tenga de Dios con la ayuda que yo pueda o la misión que yo tengo para cumplir para los más débiles. Sí, yo creo que ahí hay tres aspectos, porque hay una bidireccionalidad en cuanto a lo que influye la adoración y la relación con la imagen de Dios. Porque por un lado, la adoración, como mencionaba, influye en quién pienso yo que es Dios. Pero al mismo tiempo, la adoración refleja de una u otra manera la actitud que yo tengo hacia ese La Dios. respuesta. Es mi respuesta al imaginario, a la cosmovisión bajo la cual yo me muevo y donde trato de generar una identidad de quién es Dios para mí. Y de hecho, cuando nos vamos un poco más ampliamente en el concepto de adoración, desde el inicio y hasta el final de la Biblia aparece como central en cuanto a la decisión que el ser humano va a tener que tomar si aceptar o rechazar la invitación de salvación y de redención de parte de Dios, ¿verdad? Ahora, dicho eso, el aspecto de la adoración, cuando yo lo veo solamente como un acto litúrgico, como un acto cúltico, habitualmente pensamos en adoración y a lo mejor alguno de los amigos está ahí, piensa adoración, se imagina un coro en una iglesia y eso es adoración. Hablamos de adoración y tal vez se imaginan una iglesia con sus manos levantadas, clamándole al Señor. Eso también es adoración. La pregunta es, tomar un termo de agua caliente y salir con unas bandejas con alimentos bien preparados, con cariño, con amor, orar con un grupo de personas y salir a lugares donde yo sé que pocas veces yo entraría, pero ahora voy en el nombre de Dios porque quiero compartir. Eso también es adoración. Yo creo que lo que esta semana nos trata de mostrar es que parte de la verdadera adoración involucra necesariamente la manera no solamente en la que yo expreso cuán grande es mi Dios, sino cómo yo comparto a ese Dios grande contigo. Y creo que en ese marco la adoración expone también al adorador y lo expone como alguien que solamente se basa en forma y en formalidades, o realmente es una puesta en práctica de un estilo de vida en el que constantemente estoy diciendo gracias a Dios. No solamente a ti, no solamente a través de un canto, de un salmo, sino que en mi actuar con otros yo estoy adorándote porque estoy compartiendo una imagen correcta de quién eres tú. Interesante que en la Biblia se mencionan adoraciones o alabanzas, pero en el contenido está también este clamor por las injusticias, reclamar las promesas de Dios. Y tiene algo bien interesante que vamos a ir analizando, especialmente en nuestro próximo bloque, porque ahora vamos a hacer un alto, usted no se separe, continúe en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso. Gracias, queridos amigos. Recuerde usted contarnos a través de un correo electrónico o de los mensajes que puede dejar allí donde nos estás viendo a través de la internet, el canal de YouTube. Déjanos el comentario desde dónde nos sintonizan, alguna opinión, un pedido de oración. Queremos orar por ustedes, queremos saber dónde están también para que a través de las oraciones podamos estar unidos, ¿no? Como familia espiritual, familia Nuevo Tiempo, especialmente desde aquí, desde Lecciones de la Biblia. Me imagino ustedes allí con el corazón entre Chile y Venezuela, siempre ahí nuestros amigos de Venezuela, pónganos de dónde vienen, yo conozco a Jesús, yo conozco al pastor Andrés, a las familias, ¿no? Un cariñoso saludo y tengan por cierto de que estamos orando especialmente por todo el pueblo cristiano, por toda la nación, por los líderes ahí de nuestra querida Venezuela. Deuteronomio capítulo 10. Nos da una pauta, ¿no? Son varios textos que la palabra de Dios nos muestra y ante la pregunta, ¿cuáles son las razones para nosotros adorar? Del verso 17 en adelante dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho,
que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Comienza hablando acerca de atributos divinos y termina hablando acerca de que Dios está preocupado por los menesterosos. Alguien tal vez puede preguntarse, ¿qué tiene que ver la adoración con la ayuda al prójimo? Aquí está. Creo que Deuteronomio y varias porciones de la Biblia nos dan esta conexión. ¿Cómo podemos entonces conectar quién es Dios, quién es mi prójimo, cuál es mi actitud para con Dios a través de la adoración y cuál debiera ser mi actitud también para con mi prójimo? Fíjate que en esa partícula bíblica del capítulo 10, lo que está previo a esa exposición de principios relacionales es la ordenanza de mantenerse fiel a las leyes de Dios. O sea, Cuida de no olvidarte. exacto, cuida de no olvidarte. Primero, en realidad desde el capítulo 8 y de ahí hacia adelante también empieza este concepto de recuerda, está atento a no olvidar lo que yo he hecho por ti, pero después exige una fidelidad a los mandatos y a las leyes y después finaliza el capítulo hablando en relación a el aspecto relacional del huérfano, del afligido, del extranjero. O sea, encontramos tres aspectos. Número uno, la adoración es una respuesta natural a las bendiciones. ¿A qué tan bendecido me siento yo? En realidad trato de ser un mejor adorador en la medida que notoriamente siento que la mano de Dios me está guiando, me ha bendecido, me ha protegido, me ha sanado. Mi deseo es, de una u otra manera, retribuir lo que Dios ha hecho por mí a través de una vida de adorador integral. Dios, por otro lado, me invita a que dentro de esa adoración yo entienda que guardar la ley es adoración. De hecho, la idolatría no es otra cosa sino poner mis ojos en otro que no es Dios, que pedía exclusividad, pero resulta que estoy levantando dioses alrededor mío. Pero después, en el marco de la obediencia, Dios dice, ¿sabes qué? Guardar la ley y los mandamientos también es acompañar, también es atender al afligido, también es recordar que tú fuiste extranjero y te atendieron de manera correcta. Entonces, en ese sentido práctico, lo que Dios está diciendo es, no se olviden, la misericordia es una característica de aquel que se siente libertado, es una característica de aquel que encuentra sentido a adorarme. ¿Quieres adorarme de manera palpable, de una forma que yo me sienta agradado? Trata con bien a aquellos que están más desvalidos, porque cuando tú estuviste desvalido, yo me preocupé de poner a alguien cerca de ti. Actué directamente o coloqué instrumentos humanos y el día de hoy muchas veces nosotros no nos damos cuenta en cuántas situaciones de la vida nos hemos transformado, no porque seamos buenos y perfectos, sino porque en las manos de Dios, Él nos escoge para eso, nos transformamos en un instrumento de Dios para mostrar misericordia hacia aquellos que Él ama. El texto trae un argumento poderoso que dice, Dios no hace acepción de persona. El pueblo la hizo. En los tiempos de Jesús se hacía acepción de personas a través de clases sociales. La Iglesia Apostólica también en algún contexto hizo acepción de personas entre los judíos, los gentiles. ¿Podemos correr el mismo riesgo? Claro que sí. Creo que podría ser una de las luchas más grandes. A veces nuestra mente nos engaña pensando en estatus, en algunas cuestiones. La realidad es que la adoración también tiene que ver con eso. Porque la misma escritura menciona, ahora mismo no recuerdo el texto, pero que el que hace excepción de persona también rechaza a Dios. Y lo parafraseo de esta manera, porque cuando nosotros rechazamos a alguien, imagínate el texto que dice en Juan, ¿cómo podemos amar a Dios si no amamos a nuestro hermano que lo podemos ver? ¿Cómo podemos amar a un Dios que quizás no lo vemos, no lo palpamos? Quizás su voz no la escuchamos como ahora nos pueden escuchar a nosotros. ¿Cómo creer en ese Dios? ¿Y cómo amarlo si no amamos a aquel que está a nuestro lado? Creo que es una lección muy grande. Y esto tiene que ver mucho con nuestra adoración hacia Dios. Ayudar a aquel que lo merece, no humillarlo, no aborrecerlo porque es esto o aquello, o porque quizás no tiene una carrera profesional, o porque no tiene un buen sueldo. Eso realmente puede causar
en aquella persona un gran mal de decir, wow, si él que es cristiano, que cree en Dios, me hace esto a mí, imagínate qué podrá hacerme ese Dios que le ha enseñado eso a ese cristiano. Fíjate Creo- que quería mencionar algo porque eh, hay veces que las personas me escriben, constantemente yo estoy hablando de Venezuela y tratando de motivar la oración por Venezuela. Y muchas veces me preguntan, bueno, para los que no saben de partida, mi esposa es venezolana, mis hijos nacieron. Pero yo llegué a Venezuela con 22 años, yo fui extranjero en Venezuela. Y llegué con 22 años en medio de una travesía de vida y resulta que salí de la tierra de Venezuela con 34 años. Ahora, cuando yo salgo de Venezuela, yo aprendí durante 12 años cuán gratificante es que atiendan bien al que viene de afuera. Como dice ahí Eh, literalmente Deuteronomio, eh, ama al extranjero. Ama al extranjero. Mm. Entonces, hoy día vivimos en medio de una sociedad donde, y sobre todo nosotros a nivel sudamericano, donde corremos el serio peligro de transformarnos en xenófobos, que no es otra cosa sino el repudio al que es diferente a mí y en particular al que es extranjero, porque en el sentido etimológico eso es. Ahora, las diferentes circunstancias globales hacen que por momentos lleguen extranjeros a tu país, y te estoy hablando a ti que estás en diferentes países, que estás viendo gente que habla otro idioma, que físicamente a veces se diferencian a lo que tú veías normal, pero delante de Dios, de un Dios que no hace acepción de personas, la actitud que Dios espera de su iglesia. En este punto, para terminar, en este aspecto lo que Dios espera es justamente tener iglesias donde los amigos que son extranjeros se sientan en familia. ¿Y cómo yo me voy a sentir en familia si yo hablo otro idioma? La pigmentación de mi cara es de otro color, la forma en la que yo culturalmente me manejo es distinta, pero entro a una iglesia y pareciera que es mi casa. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que en mi tierra gobernaba mi corazón está gobernando a estas personas. Y qué lindo es, pastor, cuando nosotros experimentamos una vida en comunidad donde el cristiano se muestra diferente a la mayoría de la sociedad. Y hago esa invitación. A lo mejor tú vives en un país que están llegando oleadas gigantescas de migrantes. Atiende al extranjero con amor porque es un mandato bíblico y porque realmente es una expresión de adoración palpable para aquellos que te rodean. Tenemos muchas razones para adorar a Dios, ¿no? El pueblo tenía muchas razones para adorar a Dios, su justicia, el trato que Él quería para los extranjeros. ¿Será que nosotros hemos caído en un estado de indolencia? Indolencia en nuestra adoración, partamos por ahí. No adoramos a Dios como Él debiera ser adorado. Reverencia. Mi concepción o percepción de cómo estoy adorando está neutralizada. Podemos ir al culto y es como que está nuestro cuerpo, pero nuestro corazón, nuestra mente, que debiera estar en plena alabanza, está en otro lado. ¿Será que nos falta detenernos y preguntarnos cuáles son las razones que tengo para adorar a Dios o para hacer no solamente un acto litúrgico o participar de un acto litúrgico, sino de todas estas obras que hemos estado conversando en estas 5 lecciones previas? ¿Cuán importante es detenernos, Jesús, y pensar en las razones por la cual, y cuáles vendrían a ser estas razones también para adorar a nuestro Dios en la vida cotidiana? Increíble. Yo te hablo de mi parte, de mi Ujú. vivencia, pero muy personal. Mi vivencia aquí en Chile ha sido dificultosa, pero sobrellevadera o sobrellevadora, podría decirse. La verdad es que si no hubiese existido la ayuda de esos hermanos en Cristo o de esos familiares del mismo pueblo del cual yo pertenezco, yo creo que mi residencia aquí o mi vivencia aquí en este país hubiera sido catastrófica, terrible. Gracias a esa expresión de amor, esa expresión de adoración de esos hermanos hacia Dios, me ayudaron a mí a reconocer otra vez aquel Dios que me sacó del pecado, que transformó mi vida, que llenó mi vida de gozo, de alegría, que me llenó a mí, mi familia, mi matrimonio,
lo llenó de nuevas expectativas hacia mi futuro, de creer en ese Dios que me libró y que mi futuro iba a ser libre, no oprimido por las circunstancias que me rodean, sino un futuro sin cadenas, sin opresión. Y yo creo, pastor, que la adoración, esta expresión que nosotros podríamos hacer, podría a nosotros liberar todo nuestro ser y vivir un futuro placentero. Creo que una de las razones por la cual yo puedo, ¿verdad?, adorar a Dios de manera honesta, de manera muy sincera, es todo lo que Dios ha hecho en mi vida. No solo en mi país, sino aquí, en la forma en cómo otros expresan el amor de Dios. El hecho de que yo pueda ser hoy un instructor bíblico, que en el pasado también tuve un liderazgo eclesiástico, eso no implicó para que yo pudiera adorar a Dios. Hoy día, lo que implicó realmente fue lo que marcó en mi presente, en mi día de hoy, lo que hizo otro para testificarme a mí y mostrarme las razones por las cuales yo debo seguir fiel a Dios, debo seguir adorando a Dios y comenzar entonces una vida llena de adoración. ¿Será que o habrá personas que no tengan ninguna razón? ¿O todos tenemos algo por el cual reconocer a Dios como digno de adorar? Siempre relacionamos que, digamos, el momento más lógico en el cual yo adoro a Dios es cuando me están saliendo bien las cosas. Pero ¿cómo voy a adorar a Dios cuando siento en realidad que pareciera que me abandonó, pareciera que todas las tragedias me están sucediendo, pareciera que la evidencia da a entender de que indudablemente vamos a pasar por momentos tormentosos? Además, puede haber alguien que está pasando a lo mejor por el peor instante y dice: pastor, ¿cuánto quisiera yo adorar a Dios, pero realmente en este momento no encuentro razones? Volvemos a lo que decíamos hace unos minutos. Por eso es que Dios es tan repetitivo en mencionar el concepto de recordar, de memoria selectiva. Porque ciertamente puede ser que en el presente yo no encuentro razones. Estoy sin trabajo. Mi hijo está en la cárcel. Hace poco perdí a mi hija. Un familiar que yo amaba se suicidó. ¿Cómo me piden adorar a Dios y creer que hay un Dios de amor cuando me está pasando todo esto? No solo adorar, tampoco en una situación así no estamos dispuestos a ayudar. Exactamente, o sea, si hay alguien que necesita ayuda soy yo, pero no me pidan que ahora yo mire alrededor no, todo momento, todo instante de la vida es una oportunidad justamente para poder expresar. ¿Por qué? Por lo que mencionaba Jesús hace un momento. Y lo vamos a estar hablando durante el trimestre, es hacer a otro lo que yo quisiera recibir de parte de... Y quisiera, para englobar solamente este concepto, cuando en el Salmo 101:1 David dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová. Fíjense que de una manera literaria y a través de, digamos, de una manifestación escrita, David está diciendo, si hay una expresión de adoración que yo puedo dar a entender, es justamente el poner en acción la misericordia, la clemencia, la compasión. Entonces, no dudemos, siempre hay instantes para poder adorar a Dios a través de un trato justo, de un trato compasivo con los demás, y forma parte de un verdadero adorador, no solamente el cantar, el entregar una poesía, un poema, asistir a un templo, sino también el actuar con otro ser humano. Todo lo que nosotros hacemos en nuestros templos debiera tener tiene que ser en torno a la adoración. Y si es en torno a la adoración, entonces tiene que estar conectado con esas obras que Dios pide que hagamos de amor para con nuestro prójimo. Por lo tanto, queridos amigos, vamos a hacer un alto y ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. No se separen. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchos acuden a médium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente conversan con ellos? ¿O todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio, Verdades para el tiempo del fin.
Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la obtendrás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Gracias por continuar en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Estamos muy felices de que ustedes semana tras semana estén sintonizando. Pero si usted se ha agregado recién a nuestra sintonía, no se preocupe, no es que se haya perdido no solo este capítulo, los 2 bloques anteriores y las temporadas pasadas. Le invitamos a que pueda acceder a nuestro canal ahí en YouTube, donde semana tras semana están todos los capítulos de Lecciones de la Biblia y mucho más, mucho contenido para su bienestar espiritual, familiar, por supuesto, también. Vamos a abrir la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del concepto de adoración, ¿no? Cómo influye en nuestra percepción para con Dios y, por supuesto, cómo nosotros podemos desarrollar, al ver a un Dios justo, misericordioso, un Dios amante, esos mismos atributos, internalizarlos, vivirlos en nuestra propia experiencia, especialmente para con el trato con otras personas. Jesús tiene un encuentro con los religiosos de su época, allí en Mateo capítulo 23, y es uno de los mensajes o sermones o enseñanzas de Jesús más fuerte en el contexto que Él la está dando, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la intención de Jesús al encarar, al hablarle a estos líderes religiosos con respecto a la misericordia y la fidelidad? Yo creo que el ejemplo del capítulo 23 de Mateo es una demostración de cómo confrontar de manera prudente pero firme la injusticia. Hay una cualidad que Dios quiere que los cristianos tengamos y es evitar el silencio ante la opresión, ante la injusticia, ante el ímpetu de pisotear a otro ser humano. Pero por otro lado, Dios también nos dice, sed pues prudentes. Es decir, si yo voy a expresar una injusticia, si yo me voy a enfrentar a un principio cultural que notoriamente va en contra de los principios del cielo, tengo que saber cómo expresarlo. Y lo que el Señor hace es utilizar la firmeza, pero no es una explosión de sentimentalismo y de emociones lo que Él expresa. Él lo que hace es utilizar digamos, la imagen de respeto, de autoridad, pero sobre todo de testimonio que los fariseos y escribas deberían tener y confrontarlo con lo que realmente eran. ¿Qué es lo que hace Jesús? Levantar la crítica directa a un actuar que denigraba la imagen de Dios de parte de aquellos que de mejor forma deberían haberlo representado. Él los llama devoradores de casas de viudas. Era una cúpula de liderazgo que no desaprovechaba ninguna opción para acrecentar su riqueza material, pero que en lo público y en lo externo siempre trataban de manifestarse como un sepulcro blanco, lindo, precioso, pero realmente por dentro estaban podridos. Y Jesús lo que expresa es, justamente ustedes están yendo en contra de un principio, y es el principio de la misericordia, de la bondad, del amor. Y es por eso que los llama hipócritas, porque finalmente el hipócrita, ¿qué es lo que hace? Es una frase o una palabra, un adjetivo, el que más se repite, ¿no? Exacto. ¿Qué significa en la vida práctica que Jesús les dijera hipócritas? Increíble, ¿no? La misma palabra refleja todo eso, es como una máscara, algo que se presenta delante de mucha gente y detrás de esa cortina o detrás de ese telón no es nada de lo que nosotros pensábamos. Qué increíble, ¿no? La forma de adorar, la forma que podemos expresar nosotros si llegamos a ser líderes eclesiásticos, si llegamos a ser parte de la iglesia y tenemos algún rol de ser ejemplo hacia alguien, realmente nosotros debemos ser sin cara, sin hipocresía realmente. Hay algo interesante en la Escritura que Dios nos ha llamado a nosotros poder ayudar a otros, ¿cierto? Pero no golpearlos con la forma de ayudar o de reprender quizás. No golpearlos, realmente es actuar con esa misericordia como Dios actuó con nosotros. No ser esa persona que se quita esa careta y que detrás es algo que es horrible. Como dice la misma Escritura, sepulcros blanqueados. Qué gran ejemplo dio Jesús al mostrarse a Él, a sí mismo, y no mostrarse a sí mismo, sino mostrar a Dios a través de Él. No había careta, no había hipocresía, no había alguien detrás de ese telón. Ahora, el impacto de nuestros actos muchas veces no lo dimensionamos.
el darnos cuenta de lo que hacemos motivados en intereses personales, en intereses materiales. No nos damos cuenta que el impacto trasciende hasta lo espiritual, lo salvífico. En el verso 13, Jesús dice: «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». O sea, la reprimenda de Jesús va desde lo espiritual, guías ciegos, lo que tú mencionabas, ¿no? El tema con las viudas, un montón de necios, les dice, insensatos, ciegos, etcétera, ¿no? Pero en última instancia, lo que ellos estaban haciendo, producto de intereses personales, era cerrar las puertas del reino de los cielos. O sea, qué frase que Jesús dice, ¿no? Podemos nosotros muchas veces, al no dimensionar las consecuencias de nuestros actos, estar cerrando las puertas de los cielos cuando somos llamados a llamar personas hacia el reino de los cielos. Justo lo último que mencionaste era con lo que iba a comenzar. El trabajo de un fariseo, el trabajo de un escriba, el trabajo de un líder de una congregación religiosa justamente es convocar. Sobre todo cuando pasas de ser un miembro activo, participante, a ser un líder, una autoridad. Entonces, justo lo que se contrapone es que en vez de, no es solamente que no estás convocando, que ya sería malo, sino que gente que voluntariamente quisiera entrar, quisiera conocer el Evangelio, quisiera conocer el carácter de Dios, tú le estás cerrando la puerta. En definitiva, ¿por qué dice el Señor que le están cerrando la puerta a los que desean entrar? Justamente porque no están dispuestos a compartir la esperanza de la salvación con gentiles, ¿verdad? Basado en el concepto de linaje y sintiendo una exclusividad en cuanto a las bendiciones de Dios, pero por otro lado, más encima se las están cerrando ustedes, porque por la falta de misericordia, por este actuar hipócrita, en realidad ustedes no van a entrar a ningún cielo. Y además están dejando fuera a los demás. Ahora, cuando traemos esos principios a este tiempo, a la realidad de nosotros, podemos caer en el mismo error. ¿Por qué? Y lo vamos a estar viviendo durante este trimestre al conversar y al compartir. Nos va a tocar en ocasiones encontrarnos con 3 ministros en diferentes áreas pero de influencia, pero con un mismo propósito. Las personas esperan algo diferente de los cristianos y esperan algo diferente de un líder, de un instructor, de un pastor, de un ministro. Se espera algo diferente. Entonces, cuando yo no estoy cumpliendo con mi misión, no estoy cumpliendo con mi tarea, pero además no estoy permitiendo que otros puedan ser llamados, sean convocados, puedan conocer el carácter de Dios, puedan conocer la misericordia, el poder transformador. Estoy ejerciendo la misma influencia hoy día. Lo puedo estar haciendo en mi familia. Toda nuestra familia, nuestros primos que tienen otras creencias, algunos creen en Dios, otros no creen en Dios, pero al final en nuestros grupos de WhatsApp, en nuestras reuniones familiares, sale al tapete de vez en cuando que somos los cristianos de. Ahora, todos ellos están esperando algo diferente de nosotros. Cuando malversamos la imagen de Dios al presentarnos como uno más, sin ningún tipo de diferencia, también estoy impidiendo que ellos conozcan al verdadero Dios, porque Dios quería utilizarme a mí como un sermón vivo para que los demás pudieran conocer quién es Cristo, pero en realidad pareciera que ni siquiera yo lo conozco todavía. Interesante que esto, claramente Jesús se estaba refiriendo a los líderes religiosos de esa época, pero esto trasciende para nosotros por el círculo de influencia que tú mencionas al cual nosotros debemos ejercer. Abrir puertas del reino de los cielos. Y no solamente son con acciones, porque si fuesen, es bueno y es muy bueno que la iglesia adventista tenga muchas acciones, actividades para abrir el reino de los cielos, ¿no? Tenemos una dispersión de miles y millones de libros, ¿no?, que hablan acerca de Cristo Jesús, de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos estadios que se llenan para escuchar de Cristo Jesús. Hasta el trabajo del esfuerzo de un hermano, de 2 hermanos, una dupla misionera, un grupo pequeño, hermanos que se reúnen en casas, ¿no? Cualquier y diversas formas que están representando este actuar de la iglesia de abrir el reino de los cielos, que sea accesible, simple,
doctrinal, bíblico, para las personas que nos rodean, ¿no? Eso no cabe duda alguna. Pero también viene el aspecto personal o mi responsabilidad social. Si solamente confío en las actividades que la iglesia tiene, voy a confiar y descansar en esas actividades y voy a descuidar mi responsabilidad personal, mi responsabilidad social. Lo que tú mencionabas, el ejercer la influencia partiendo por el hogar. Yo quiero que mi hogar vaya al reino de los cielos, pero ¿qué pasa con mi vecino? ¿Qué pasa con aquella persona que traspasa las fronteras de mi círculo más cercano? Es interesante este concepto de cerrar las puertas de los cielos o abrirlas, ¿no? Es una responsabilidad y a la vez un privilegio que el Señor nos da. Y a veces nosotros cerramos de verdad las puertas al reino de los cielos cuando enfocamos una adoración a través de protocolos, colocar límites. No, si haces esto puedes lograr entrar, si haces lo otro, si haces esto, si haces aquello. A veces nos convertimos en fariseos como Mateo 23. Qué increíble que, como tú bien decías, pastor, la realidad es que este es un evangelio sencillo. Es un evangelio de vivencia, es un evangelio donde tú estás en comunión, donde tú tienes una relación estrecha con Dios, donde nadie tiene que venir a ti a contarte, mira, esto es así, así, porque nadie aprende por la experiencia de otro. Tú tienes que vivirlo. A veces colocamos límites siendo líderes y no dejamos que realmente adoremos a Dios como debe ser. Traspasando esa experiencia a los demás. Pastor Joel, nos gustaría entonces resumir los conceptos, los principios que esta lección trae para este tema global que ha sido la mayordomía integral, en especial la vivencia de la misericordia y la bondad en la vida en comunidad. Así que, pastor, acompáñenos con ese resumen. Así es, queridos amigos, estamos ya listos para revisar aquellas ideas principales del estudio del capítulo de hoy. Hemos estado hablando acerca de la adoración a nuestro Creador. ¿Qué tiene que ver esto con la ayuda a los necesitados, a estos hermanos más pequeños, como declaró nuestro Dios? La verdad que cuando hablamos de la adoración correcta a Dios, la contraparte es la idolatría. Veíamos el ejemplo del pueblo de Dios allí en el monte Sinaí. ¿Cómo la idolatría va a permitir la opresión social? ¿De qué forma? La verdadera adoración nos va a llevar a una percepción correcta de Dios. Un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. En cambio, la idolatría va a tergiversar a Dios. Y cuando la imagen, la persona de Dios está tergiversada en nuestra adoración, nuestras prácticas también van a estar completamente tergiversadas. Le ocurrió al pueblo de Dios cuando se apartó de la adoración a su Creador, comenzó a oprimir a sus propios hermanos. Otro aspecto importante es nunca olvidarnos de aquellas razones por las cuales nosotros adoramos a Dios. Por lo que Él es, ya mencionamos sus cualidades, pero también por aquello que ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Con una actitud de gratitud, razones, por ejemplo, para agradecer a Dios, no para quejarnos. De forma natural, muchas veces el ser humano es muy propenso a quejarnos y a mirar aquello que nos falta. Y cuando miramos aquello que nos falta, pensamos, ¿cómo voy a ayudar a otros si me falta? En cambio, cuando vemos ese poquito de harina, ese poquito de aceite, como fue el caso de la viuda, y que Dios en base a eso lo multiplicó y alcanzó para ayudar a otro, en el caso del profeta. Por lo tanto, queridos amigos, es muy importante siempre recordar las razones por las cuales debemos adorar a Dios. No solo por lo que aquellos que nos falta, naturalmente, a todos nos faltan muchas cosas, vivimos como humanos a través del pecado con muchas carencias, pero démonos cuenta de las razones importantes de aquello que Dios nos ha dado. Y al mirar aquellas bendiciones, nos vamos a dar cuenta que somos mucho más ricos de lo que pensamos o de lo que creíamos ser. Y con esas riquezas vamos a poder ayudar también a los más necesitados. Porque de lo contrario, podemos tener un formalismo, una adoración desconectada.
Podemos participar de la iglesia, podemos tener alguna función dentro de la iglesia, podemos participar de muchas formas. Pero ¿sabes qué? Si no termina en estas obras de ayuda a nuestro prójimo, es una adoración completamente desconectada. Y una adoración conectada va a manifestarse a través de la misericordia y la fidelidad. Misericordia que Dios encaró a los líderes religiosos de su época, que ellos debían abrir las puertas del reino de los cielos. Hoy en día la Iglesia Adventista, a través también del canal Nuevo Tiempo, queremos y estamos orando y haciendo todos los esfuerzos para que tú puedas ver las puertas del cielo abiertas, para que de todas formas, de múltiples formas, juntos podamos prepararnos para aquel encuentro con nuestro Señor Jesús. Y no meramente ser una iglesia más, sino ser aquel pueblo, la iglesia de Dios, que adora al Creador, pero que también esta adoración nos lleva a obras especialmente para beneficiar a aquellos que necesitan. Los que necesitamos, aquellos que desean aceptar a Cristo Jesús. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Qué te parece si escuchamos esta hermosa invitación que Dios tiene para ti? El Salmo 145 dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. La pregunta que te hago es, ¿qué motivos tienes para adorar a Dios? ¿Será que te estoy hablando a ti que médicamente no podías tener hijos y el Señor te concedió el milagro de poder ver crecer a un príncipe, a una princesa que alegró tu corazón? ¿O te estoy hablando a ti que médicamente no deberías estar viendo el programa? Tal vez ya deberías haber descansado hace tiempo, pero de una manera milagrosa Dios ha ejercido sanidad en ti. Te estoy hablando a ti que saliste de un accidente automovilístico, que tal vez has pasado por crisis económicas y Dios te ha sacado adelante. Tenemos múltiples razones por las que dar gracias y adorar a nuestro Dios. Pero hay una expresión de la adoración que no puedes olvidar y es el actuar con misericordia. Abre tus ojos, dile, Señor, ayúdame a poder glorificarte, no solo a través de un canto, no solo asistiendo a un templo, sino también en mi diario vivir. Abre mis ojos para verte reflejado en personas que necesitan una mano ayudadora, un abrazo que los conforte, una palabra de consuelo, o sencillamente despojarme de algo mío para poder satisfacer necesidades de otros. Yo quisiera orar por ti y quisiera orar para que Dios nos ayude a que nuestro carácter pueda ser moldeado a semejanza de Cristo. Ahí donde estás, te quiero invitar a que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, queremos agradecerte por este contenido, por estos mensajes que nos hacen recordar que hay multiplicidad de expresiones en la adoración. La adoración no es un evento, es un estilo de vida, es una forma en la cual permanentemente estoy contándole a los demás que me siento feliz de ser tomado por ti con amor, con misericordia y con bondad. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia, a ser seres humanos que puedan vivenciar este amor, pero a través de actos expresivos que traigan beneficios a otros. Ayúdanos a abrir los ojos y alejarnos de aquella hipocresía de decir, creer en algo que no se ve vivenciado en nuestro actuar. Gracias porque confiamos en que tú nos transformarás. Bendice a aquellos que han visto este programa y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jesús, por habernos acompañado en este capítulo. Pastor Andrés de la misma manera. Y juntos queremos decirles, queridos amigos, que estaremos muy pronto, la próxima semana, en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga y permanece en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.